y los veo servir para que usted que nos visita se sienta cómodo aquí. Es tan alentador eso, servir con ellos es de tanto ánimo. Voy a esperar unos segundos porque necesito el máximo de su atención. Y quiero comenzar con una pregunta que será, por así decirlo, el punto de partida para construir la escena en nuestra mente, poder construir todo esto, toda esta argumentación. Y esta es la pregunta que quisiera plantearle al inicio. ¿Cuál cree que sea la mejor invitación que puede recibir en su vida? ¿Cuál cree que sea la mejor invitación que puede recibir en su vida? Bueno, usted puede decir la invitación de un viaje a ese lugar especial, paradisíaco, soñado, para descansar con la familia. Bueno, eso está muy bien. Otros podrían decir, me gustaría que me inviten a ser parte de una gran empresa o de un equipo de trabajo excepcional. Eso también está bien. Otros más medidos, que no van ni para las vacaciones ni para el trabajo, pueden decir, bueno, me gustaría que me inviten el día de hoy saliendo de aquí a un buen restaurante. No descarto ello, ¿no? Ahora, todo ello está ok, pero hablamos de la mejor invitación de tu vida. Déjame empezar a construir esto, ¿ok? Escúchame bien, déjame empezar a construir eso y vamos a ir como piezas de rompecabezas, creo yo, al clímax de esto para entender a dónde quiero llegar. La esperanza es esencial, escucha lo que le digo, la esperanza es esencial para toda vida significativa, a menos de que haya algún tipo de luz al final del túnel, el hombre termina en desesperanza. La esperanza para el ser humano es vital. Un artículo hablando de esto menciona, y cito, la esperanza es el motor que nos da fuerzas y optimismo para luchar cada día. Es el estímulo que nos hace luchar por conseguir cualquier tipo de objetivo en nuestras vidas. Si las personas trabajan, luchan y se esfuerzan, es por la esperanza de conseguir algún fin. Por eso, dice este artículo, podemos decir que la esperanza es el motor de nuestra existencia. Fin de la cita. Inclusive, si usted va a 1 Corintios 13, no necesita ir ahí, solo escucharme y argumentar conmigo esta introducción. Si usted va a 1 Corintios 13, el apóstol Pablo presenta junto con la fe y el amor la realidad más grande en el mundo, la cual es la esperanza. La esperanza. Dicho sea de paso, la fe, la esperanza y el amor son los tres elementos más críticos en todo el pensamiento humano. Eso es como un paréntesis. Mi punto es que a menos que haya algún tipo de expectativa de una realidad maravillosa en el futuro, el hombre se halla a sí mismo incapaz de disfrutar el momento en el que vive. El momento en el que vive. El problema es que con lo que sucede diariamente, es decir, ¿qué sucede diariamente? Malas noticias como país, enfermedades, dolores, divorcios, engaños, pobreza, desilusiones, muerte. Vemos y apreciamos con sinceridad nula esperanza si es que prestamos atención a todo lo que vemos. Un paréntesis aquí. Si es que hoy no está pasando por alguno de esos tópicos mencionados, solo es cuestión de tiempo en su vida. Solo es cuestión de tiempo. Cierro paréntesis. Y uno se pregunta sinceramente,
¿Qué les espera a nuestros hijos? ¿Qué les espera a nuestros nietos? ¿Qué les espera a los suyos? ¿Qué nos espera a nosotros? La respuesta no es complicada si somos sinceros. Lo que les espera en este mundo y lo que te espera a ti y a mí, sin equivocaciones, es desesperanza. Desesperanza. Es decir, si usted tiene como base de su fortaleza interna esperanza en este mundo, esperanza en este sistema, le tengo malas noticias. Vivirá en desesperanza. En desesperanza. Entonces, siga construyendo conmigo. Entonces, ¿cómo vive la gente en este mundo? ¿Cómo vivimos nosotros? Si en forma sincera lo único que tenemos, piense, es desesperanza. Es un ciclo de estar un ratito contentos, enfermedad, dolor, desengaños, inmoralidad, divorcios, separaciones, muerte. Es decir, no hay esperanza. Entonces, ¿cómo vive la gente? Bueno, sin esperanza. Observe para anclar mi punto, el apóstol Pablo, esto es bien interesante, en el versículo que le voy a leer está describiendo a la gente natural, a la gente de este mundo que no se somete, escuche, no se somete a la palabra de Dios y lo describe de esta manera, note. Efesios 2:12 es lo que estoy leyendo, no tiene que ir ahí, solamente construya conmigo. Note cómo enfatiza esto. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, escucha esto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El punto es el mismo que he mencionado, aferrarse a lo que te ofrece este mundo como prioridad trae, escuche, desesperanza. Espero que lo vaya captando. Vamos a construir. Siga construyendo en su mente. Si las personas vivimos en desesperanza, en forma inherente, en forma natural y en forma sincera, y sabemos que necesitamos esperanza como elemento clave para seguir, entonces, ¿cómo se mantienen en este mundo? ¿Cómo se mantiene así este mundo? ¿Cómo nos mantenemos en este mundo? Si sabemos que estamos en desesperanza, si somos sinceros, pero nosotros necesitamos una esperanza. ¿Cómo nos mantenemos en este mundo? Bueno, usted me entiende. Algo hay que hacer si vivimos en desesperanza natural. Bueno, este sistema mundial ha ideado formas para que la gente sin esperanza, o sea, todo mortal que nace, camine con aparente esperanza. Este sistema ha inventado formas para que nosotros, en una desesperanza galopante, tengamos algo así como una esperanza. ¿Cómo se logra una pseudo esperanza? Creo que hay mucho aquí. Le voy a dar una pequeña lista. Primero, dinero. Dinero. Hemos sido tan fuertemente timados por este sistema mundial antidios que una de las formas eficientes para dar esperanza a la gente que naturalmente vive sin esperanza es hacerle creer que si tienen más cosas materiales serán más felices. Vivirán con esperanza. Con ello mirarán el futuro más optimista. Entonces la gente emprende esa carrera de acumular para sentirse con esperanza. Jesús contó una parábola y dijo esto, eso está consignado en Lucas 12:16, y quiero que le escuche. Jesús dijo esto, voy a dar lectura a Lucas 12:16. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba, me encanta esto, dentro de sí, o sea, el hombre que tenía todo esto pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, ya sé, esto haré.
Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, note esos términos, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, aplica el Señor Jesucristo en esta parábola. Creo que es claro. En las redes sociales, si colocas las casas más bellas de los futbolistas famosos, tienes millones de vistas. ¿Por qué? Porque la sed de obtener eso nos da una pseudo esperanza. Acalla nuestra conciencia de saber que pronto nos vamos a morir y que tu vida natural es vacía, sin esperanza. Eso acalla nuestra conciencia. Este sistema ha creado elementos para tratar de taponear esa desesperanza que tenemos. Como implicancia, solamente como implicancia, ¿cómo puedes distinguir una falsa iglesia? Creo que con este elemento es muy sencillo. Curiosamente, con este ingrediente, los lugares que dicen amar a Cristo, pero su prioridad es que seas exitoso, influyente, trascendente, próspero, famoso, es el foco claro de una falsa enseñanza. Lo que te están ofreciendo es lo que Satanás ofreció. Falsa esperanza. En Lucas 4, en la tentación al Señor, el mismo diablo mencionó esto, verso 5 de Lucas 4, otra vez no tiene que ir ahí, pero sí anotarlo, creo que es un buen paralelo, y le llevó el diablo a un alto monte, hablando del diablo sobre Jesús, lo llevó y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, verso 6 de Lucas 4, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Todo esto será tuyo. El apóstol Pablo le advierte a su hijo en la fe Timoteo que de las tretas de este mundo, y en 1 Timoteo 6:10 Pablo dice lo siguiente, porque raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. El cual codiciando, escucha esto, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por supuesto que la Biblia, y esto es una aclaración importante, por supuesto que la Biblia no está en contra de tener dinero. El problema es que no entiendas para qué Dios te lo da. Y es una buena pregunta, ¿no? ¿Para qué Dios me da el dinero? Y te lo da según la Biblia para 6 cosas específicas que no vamos a ver hoy día, porque ese no es nuestro punto. Para 6 cosas específicas que la Biblia menciona, los cuales serán motivo de otro estudio. El punto central aquí es que el dinero en sí mismo no te da esperanza. No te da esperanza. Siga por favor. ¿Cómo se logra una pseudo esperanza? Bueno, con dinero vimos, es una treta de este sistema, pero hay una más que creo que es importante, sobre todo hoy, la superación. No sé, lo llamé así, la superación, a ver qué le parece. Verse avanzando en el mundo. Es verse con algo más que usted tenga que emprender y que tenga que hacer. Y eso produce una sensación de esperanza. Y es, ojo, solo una sensación. Es solo una sensación, ya que como dice Santiago en la Biblia, Santiago 3:13, dice, vamos ahora los que decís hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y el verso 14 dice esto, corrijo ahí es Santiago 4, verso 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué pregunta? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente, escuche la definición,
Ciertamente tu vida y mi vida es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Tremenda advertencia. Somos como neblina. ¿Qué advertencia? También esto puede aplicarlo o agregarle a la lista elementos para obtener pseudoesperanza, como la profesión, deporte, estudios, reconocimiento, viajes, hobbies, etcétera. Y escuche, ninguna en sí misma está mal, pero el punto es que ninguna de ellas me da real esperanza en mi vida. Y la gente se está enfocando en ello. Y es por eso que buscan lugares que les digan que usted puede avanzar y que usted tiene algo más y que usted tiene algo más, porque necesitan esperanza. Porque en realidad estamos vacíos, sin esperanza. Pseudo esperanza que presenta este mundo. Este mundo ha colocado muchas ideas para que tengas una sensación de pseudo esperanza. Pero ¿sabe? Escuche bien y espero que no lo aprenda con la experiencia y a los 80 años se dé cuenta que esto es verdad. Escuche, ninguna de ellas produce esperanza real. Ninguna. En otras palabras, seguimos en nuestro dilema desde el principio. Seguimos en el dilema. Sigue avanzando, por favor. Cuando Jesús estaba, quiero que siga avanzando conmigo para seguir construyendo. Cuando Jesús estaba a punto de irse al cielo, o sea, pasar al Padre, les habló a sus apóstoles. Y les habló, como siempre, con mucha claridad y honestidad, respondiéndoles la pregunta, ¿qué les espera en este mundo? Jesús se coloca en fila delante de sus apóstoles y le va a responder qué cosa les espera en este mundo. Y en Juan 16... en el verso 33, la parte B, escuchen lo que dice Jesús en Juan 16, verso 33. En el mundo, dice esto, usted lo ha escuchado de seguro, 16:33, en el mundo tendréis aflicción. La parte B de Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. Es un momento muy especial. Déjenme colocarle el basamento. Jesús les dice a sus apóstoles, le está respondiendo, ¿qué les espera a sus 12 en este mundo? Ellos atentos. Y Jesús les dice, en el mundo tendréis aflicción. Es un momento, como dije, especial. Desde hace 3 años, los discípulos, todo lo que necesitaban o todo lo que querían saber, se lo consultaban ¿a quién? A Jesús. Todo lo que querían saber, a Jesús. En Marcos 4, después que Jesús habló de la parábola del sembrador, ellos escucharon y de pronto voltearon y dijeron, Señor, explícanos otra vez a solas que no entendimos ni papa. Verso 10. Bueno, no dice ni papa, ¿no? Eso usted me entiende. En otra ocasión, en el Evangelio de Juan, capítulo 9, le preguntaron sobre la enfermedad de un hombre. Señor, ¿pecó él o sus padres para que éste esté ciego? O sea, acudían a Jesús a preguntarle todo. En otra ocasión querían aprender a orar. Y usted sabe, en Mateo 6 le preguntan, Señor, le dicen, Señor, enséñanos a orar. En otra oportunidad querían comer y acudieron a Jesús. ¿Y él qué cosa hizo? Multiplicó los panes y peces, Juan 6. Un día vieron a un joven endemoniado. Señor, no lo podemos controlar. Ayúdanos. Mateo 17, acudían a Jesús. Iban donde Jesús hasta para la escatología. Para los tiempos finales, los últimos tiempos. Le preguntaron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales antes de tu venida y el fin del siglo? Mateo 24. Es decir, ¿a dónde quiero llegar? Jesús siempre estaba con ellos para casi todo lo que necesitaban, para todas sus interrogantes. Pero este texto de Juan 16, a eso quiero llegar, pero este texto de Juan capítulo 16 que hemos leído es cumbre porque en ese texto, en ese capítulo Jesús le dice, me voy. Muchachos, todos me han preguntado a mí, pero ahora estoy a punto de irme. Me voy. Y ellos, Señor, ¿cómo vamos a caminar sin ti?
¿Qué vamos a hacer sin tu presencia, Señor Jesús? Juan 16, 22, si usted está en Juan 16, el verso 22, dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Tienen tristeza, ¿por qué? Porque les está anunciando que Jesús se va. Se va. Y cualquiera se va, esperaría algo así como, muchachos, siéntense, me voy, pero ustedes serán prósperos en este mundo. Tranquilos. Me voy, muchachos, pero ustedes tendrán cruzadas de milagros. O ustedes arreglarán el mundo, pues les he puesto por cabeza y no por cola. Alguien diga amén. O algo así, ¿no? ¿Me entienden? Pero nada de eso. ¿Cuál es la respuesta que les da Jesús a sus discípulos a pocas horas de irse a la pregunta ¿qué les espera en este mundo? ¿Sabe cuál es la respuesta? Aflicción. Aflicción. Es decir, esa palabra en el idioma original es trituración. Presionados, triturados. Si está en Juan, mire el texto nuevamente. Jesús dice, verso 33, van a tener aflicción. Ahora, si usted, déjeme aplicar esto, si usted es cristiano verdadero, agarre esta promesa, recíbala. Reciba esta promesa, recíbala. Va a tener aflicción, va a ser triturado por el sistema de este mundo. Es una aplicación. La palabra mundo aquí no es el mundo como tierra, sino el mundo como el sistema de maldad. No se olviden que en el Evangelio de Juan la palabra mundo tiene 10 acepciones, o sea, hay que tener cuidado cuando usted vea un texto y diga mundo, no saque sus conclusiones tan rápido. En este caso, habla del sistema de maldad, primera de Juan 5:19, creo que es un buen paralelo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ese es el mundo que se refiere acá, el sistema de maldad. Los apóstoles y los cristianos verdaderos van a ser triturados por un mundo anti-Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Escuche y arme conmigo. ¿Cuál es la diferencia entre el que ama la palabra y la gente sin Cristo? O sea, que no ama su palabra. ¿Cuál es la diferencia si los dos van a estar triturados en este mundo? ¿Cuál es la diferencia? Verso 33. En el mundo tendréis aflicción, y aquí está la diferencia, pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Es que los que amamos a Cristo y su palabra tenemos una enorme promesa. ¿Cuál es la promesa? Confiad. O sea, no agregue al texto nada. Solamente el texto. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Confiad. Tú miras esto y dices, bueno, te rascas la cabeza y dices, confiad. Exactamente. Parece una respuesta simple, confiad. E inclusive parece una respuesta no solamente simple, sino débil, confiad. Como si fuera una respuesta superficial. Es como cuando tú estás con problemas gravísimos y alguien te dice, tranquilo, tranquilo, confía, y tú lo miras y le das un puñete mental, ¿no? Como diciendo, no tienes idea de lo que sufro y tú me dices eso, ¿no? Pero una cosa es que te diga confiad un amigo o una amiga, y otra cosa es que te diga confiad Cristo, el que conoce todo. El dueño del futuro, el Señor de la historia. Escuche este dato y grábelo bien. Cada vez que aparece en el Nuevo Testamento esta misma palabra confiad, siempre, pero siempre lo dice Cristo. Siempre lo dice Cristo. Sarceo es la palabra, tener valor, sé valiente, es un imperativo. Él está al control, es una promesa absolutamente divina. Este mundo te va a aplastar como creyente verdadero, pero ten valor. Yo, el que controla todo, te lo digo, confiad, confía. Eso es maravilloso. Jesús no necesita darnos otra promesa para caminar en esperanza aquí, ¿verdad? No necesita nada más. Solamente decirle esto a sus apóstoles y por extensión a todo creyente verdadero. Pero Él a los suyos les quiere atornillar esta verdad. Y si usted sigue notando el texto, está todavía en Juan 16:33, si es que tiene Biblia. Yo he
La parte C, yo he vencido al mundo. Deténgase ahí. El Señor quiere que los suyos tengan esperanza al dar o al andar por un mundo de dolor y desesperanza. Quiere que tengan esperanza sólida. Esto es fascinante. Es decir, quiere que la esperanza no la veas como un deseo subjetivo, sino como una realidad absoluta. Mira nuevamente el verso 33c, yo he vencido al mundo. O sea, lo que está diciendo es, yo he subyugado a este sistema maligno. Yo he subyugado a ese mundo. Esa palabra vencer, yo he vencido o subyugar, es un verbo en el griego indicativo. O sea, Jesús dice que Él ha vencido de manera real, Él ha vencido de manera objetiva al sistema anti-Dios. Note esto. Eso nos debe dar esperanza a los que amamos a Cristo. Por ello, permíteme ahondar en esta esperanza. Ya entendí hasta aquí, el mundo está sin esperanza y solo Cristo a los suyos le da una esperanza segura, pues Él ha vencido, Él ha subyugado al sistema antidios. Fuera de Él, escuche bien, no tendremos esperanza real. Y aquí hay un enorme principio. Acá hay un enorme principio de exclusividad del nombre de Cristo. Sin Cristo no hay esperanza para nadie. Y eso lo hemos callado y hemos buscado en el ambiente cristiano también, esperanza a la gente sin entender o explicar bien que solo en el nombre de Cristo y a su manera una persona tiene real esperanza. Solo en Él. La pregunta es, ¿en qué se basa Dios para esta promesa objetiva de esperanza? ¿En qué se basa para decir Jesús, confiad? ¿En qué se basa que Él se para de pronto con sus apóstoles y les dice, muchachos, confiad, hasta luego? ¿En qué se basa? En la objetiva, escuche, esta esperanza real se basa en la objetiva reconciliación. Y aquí está, atienda bien, aquí está la más grande invitación que un ser humano puede recibir. La mejor invitación que puedes tener en tu vida es reconcíliate con Dios. Ven a reconciliarte con el Dios eterno. Entonces, la pregunta es, ¿cómo entiendo la reconciliación? ¿Dónde puedo entender bien la reconciliación? Si yo entiendo bien la reconciliación, mis amados, mi vida se carga, escuche esto, se carga de esperanza absoluta y concreta. Ya no volátil, ya no dependerá de circunstancias, sino de la pura verdad de Dios. Pues veo con claridad esa luz al final del túnel oscuro de este mundo perverso y sin esperanza. Por ello, déjame llevarte a un pasaje sin paralelos. Un pasaje que es dinamita pura. Un pasaje en donde en forma magistral el apóstol Pablo nos explica en términos potentes lo que es la reconciliación. Es un texto, un solo texto, pero bañado de esperanza, sumergido en seguridad y afianzado por la objetividad. Quisiera que abras tu Biblia, si tiene Biblia, en 2 Corintios 5:21. Un solo texto, una sola bala. Pero qué bala, qué dinamita hay aquí. 2 Corintios 5:21, abra su Biblia. Creo que esta noche no va a salir igual, se va a deleitar con esto. 2 Corintios 5:21. Escuche lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Al que no conoció pecado, por nosotros
lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Déjeme leerlo una vez más. Mire el texto. Aquí tiene una carga completa de la reconciliación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahí está, amados, en un solo verso. Ahí está, en un solo verso. Aquí encontrar un arsenal potente de esperanza. Es un baúl lleno de joyas impresionantes que uno a uno hay que examinar, y quiero hacerlo contigo en esta noche. Como hemos visto, este mundo está sin esperanza. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Eso también lo han captado? Lo tienen que captar porque se lo he dicho tanto tiempo. Este mundo está sin esperanza. La gente está sin esperanza porque todos somos pecadores. El cual, si somos pecadores y sabemos que somos pecadores, el cual es como un virus, el virus del VIH. Usted ha escuchado de eso, ¿verdad? Del VIH. Pero a diferencia del virus del VIH, el pecado lo tiene toda persona desde que nace. O sea, todos estamos infectados del VIH espiritual, así lo quiero llamar. Y también, a diferencia del VIH, no solamente afecta lo físico y temporal, sino lo interno y lo eterno. En otras palabras, el pecado no solo te da desesperanza aquí, sino que te envía al mismo infierno. ¿Me escuchó? Esa desesperanza, ese vacío que tiene toda persona natural, escúcheme bien, toda persona natural, ese vacío que tiene es la alarma que está caminando al infierno. Está caminando al infierno. Pero también hay una diferencia. El VIH no tiene cura, pero el pecado tiene cura. Tiene cura. La gran noticia es que no tiene que vivir impíamente a través del tiempo y en la eternidad. Usted no necesita sufrir sin Dios en esta vida y sufrir el tormento eterno sin Él en el porvenir. Pues la invitación más preciosa que puede recibir es la reconciliación. Reconcíliate hoy con Dios. Ven hoy a reconciliarte con Dios, pero seriamente. No juguetees a la religión. Ven hoy a reconciliarte con Dios. Y eso está en el entendimiento de este pasaje. Ahora, para empezar a trabajar este pasaje, ¿hasta ahí van bien? ¿Van bien? Perfecto. Ahora, para empezar a trabajar este pasaje que está cargado de esperanza, quisiéramos saber, y eso lo tiene que hacer toda persona que quiera acercarse a la Biblia, ¿cuál es el punto central de esto? ¿A dónde apunta este tremendo pasaje de 2 Corintios 5:21? ¿Cuál es el punto central? Bueno, para ver eso tiene que ver el contexto inmediato. Mire el verso 18, espero que esté en 2 Corintios 5. Verso 18, quiero que lo vea. Voy a ser enfático en el punto y creo, al final le voy a preguntar cuál es el punto y de seguro usted me lo va a decir. Y todo esto proviene de Dios. Verso 18, ¿están ahí? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19, que Dios estaba en Cristo, ¿qué cosa? Reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, ¿qué cosa? Reconciliados. ¿Qué tal invitación, amados? Reconciliados con Dios, ¿lo ve? Ahora, la pregunta creo que cae de maduro. ¿Cuál es el punto de la porción? Claro, la reconciliación. Obvio, reconciliación. Reconcíliate con Dios.
Exactamente. Como un Dios santo, escuche esto, como un Dios santo, puro, limpio, sin mancha, que odia el pecado, puede reconciliarse con el hombre sucio. El hombre inherentemente sucio, así como usted ha nacido, igual yo, hombres sucios delante de Dios, pecadores, asquerosos y viles, miserables, que escupimos el rostro de Dios todos los días. ¿Cómo el Dios santo puede satisfacer su ley santa en contra de pecadores? ¿Cómo el Dios impecable puede satisfacer su justicia y al mismo tiempo mostrar su pura gracia? ¿Cómo el Dios limpio puede satisfacer su santidad sin destruir y desplomar al pecador, el cual merece la muerte eterna y la ira de Dios? ¿Cómo? Este pasaje es el corazón. 2 Corintios 5:21 es el corazón del mensaje cristiano. Aquí se resuelve esa paradoja. Este es el mensaje que, según el apóstol Pedro, produce una esperanza viva. 1 Pedro 1:3. Y en este mensaje que nos llena de esperanza viva, nos enseña cómo nos podemos reconciliar con Dios. Oh, mis amigos, escúchenme bien. Mis queridos, escúchenme bien. Mis hermanos, escúchenme bien. Si usted se expone con toda su mente aquí, Dios opera brindándole su esperanza absoluta. Tiene que exponerse, tiene que entenderlo, tiene que atesorarlo y tendrá esperanza viva y absoluta y real, pero real. Esta es la gran invitación. Ven hoy a reconciliarte de verdad con Dios. Y si usted quiere aceptar esta invitación, la mejor invitación de su vida, tiene que entender de 2 Corintios 5:21 4 palabras claves. Si usted de verdad quiere reconciliarse con Dios, con todo su corazón, y dejar de juguetear a la religión, tiene que entender de 2 Corintios 5:21 4 palabras claves. La primera, sustituto. La segunda, planificador. La tercera, beneficiarios. Y la cuarta, resultados. Repito, esas 4 palabras claves que tiene que entender para captar la reconciliación. Sustituto, planificador, beneficiarios, resultado. Vamos a empezar uno a uno. Del texto, 2 Corintios 5:21. Sustituto, note por favor. 2 Corintios 5:21, la parte A. Al que no conoció, ¿qué cosa? Pecado, deténgase ahí. Al que no conoció pecado. ¿Quién es? Si acabamos de decir que todo hombre nace pecador. Al que no conoció pecado. Entonces, si usted entiende, por favor, piense conmigo que todo hombre nace con el VIH espiritual, todo hombre nace pecador. Entonces la pregunta es, ¿quién es al que no conoció pecado? El ser humano, Salmo 51:5, nace así. Aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Se da cuenta? Todos, desde la concepción, somos, escuche, descalificados para estar aquí. Pecado. Todos los que estamos aquí, todos los que nos están mirando por las redes, estamos descalificados para el estándar de Dios. Todos. Una nota. Si usted me entiende bien solo este punto, usted tiene que saber que el infierno le espera solo por nacer. ¿Me escuchó? Si usted entiende bien este punto y no ha venido a la reconciliación todavía, tiene que empezar a temblar. Porque ninguna religión lo va a llevar al cielo. Solo por entender este punto. Entonces, siguiendo con el pensamiento de Pablo, no puede ser un ser humano pecador. ¿Quién califica? Escuche, solo Dios. Escuche lo que le digo. ¿Quién califica al que no conoció pecado? ¿Quién es ese? ¿Quién solo califica? Bueno, solo califica Dios. La segunda persona de la Trinidad, Jesús, Él y solo Él, que es Dios mismo, califica. El apóstol Juan, en un cuadro maravilloso en Apocalipsis 5:2, dice lo siguiente, solo escuche, hablando del Cordero, hablando de Jesús, hablando del
Dios eterno dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Note hasta ahí, ¿qué pasó? ¿Quién puede abrir? ¿Quién es el dueño de todo? ¿Quién tiene el poder de todo? Y nadie puede hacerlo, nadie es digno, ni siquiera una virgen en el cielo. Ni siquiera tu santito preferido. Nadie. Nadie. Verso 4. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, no seas llorón. No dice eso. Solo no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Hay uno digno. Ese es el Señor Jesús, dice Juan. Nadie más. Nadie más. Él es el único digno. No hay santos, no hay vírgenes, solo Jesús. Escuche, esto es absolutamente dogmático. Solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Cristo. No hay más. 1 Timoteo 2:5. Él es el único hombre sin pecado. El apóstol Juan había vivido 3 años con él y dijo esto, el apóstol Juan, en 1 de Juan 3:5. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y escuche, y no hay pecado en él. 1 de Juan 3:5. El autor a los hebreos menciona Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, escuche, pero sin pecado. El apóstol Pedro, no puede faltar en esta lista, menciona sobre Jesús lo siguiente, 1 de Pedro 2:22, el cual, dice Pedro, cuando vivía Jesús aquí en la tierra, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¡Qué tremendo! El mismo Pedro también dijo en 1 de Pedro 3:18, la parte A, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, escuche, el justo por los injustos. Pedro le llama a Jesús el justo, imagínense, el justo. Y bueno, usted me está acá y diría en su mente, bueno, Jorge, estos son seguidores, son sus amigos. Juan, el autor a los hebreos, Pablo, Pedro, bueno, esos son sus amigos. Bueno, pero mire lo que decían los enemigos, como Pilato, en Lucas 23:4, escuche lo que decía de Jesús. Lucas 23:4, y Pilato dijo, los principales sacerdotes y la gente, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. A los religiosos Jesús les dijo lo siguiente, a todos los religiosos, estaban ahí reunidos, en Juan 8:46. Y él les dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Sácame un pecado. ¿Quién? Pero sobre todo, el testimonio más alto no es de los seguidores de Cristo ni de los enemigos de Cristo, sino el testimonio más alto es del Padre. El 3 veces santo Dios dice esto en Mateo 3:17 sobre Jesús, dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Qué tal testimonio? Y en Mateo 17, en la transfiguración, dice esto en el verso 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Ese es el testimonio del Padre sobre el Hijo, el testimonio más alto. Solo un testimonio más. ¿Están bien o ya se cansaron de los testimonios? Uno más. A ustedes les gustan los testimonios, ¿verdad? Uno más. ¿Qué decía Jesús del mismo? Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. Escuche, mi amigo, Dios es santo. Y Él solo aprueba a uno para que cumpla y satisfaga su santidad.
Él es el sustituto, el Cristo de Dios, Jesús el Señor. Nada más. No tus obras, no tu religión, no tus sentimientos, no tus buenas intenciones. Solamente un hombre es el sustituto. El Dios eterno, Jesús el Señor. Amados, eso es concreto. Eso es concreto. Si usted pasa de largo la demanda del santo Dios, el infierno lo espera. Esto es muy serio. Quieren entrar a la gloria de Dios, quieren buscar un futuro prominente en el reino de Dios sin la realidad que el único sustituto es Jesucristo y a su forma. Esto es crítico. Mira el texto, otra vez, verso 21. Por nosotros lo hizo pecado, 2 Corintios 5, 21. ¿Qué significa que Cristo se hizo pecado? Interesante. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué significa que Cristo se hizo pecado? Bueno, primero, lo que no significa. Lo que no significa. ¿Qué cosa no significa? No significa que Cristo quebrantó la ley de Dios. No significa que Cristo quebrantó la ley de Dios. Escuche, Cristo no podía pecar. En la teología se llama la impecabilidad de Cristo. No podía pecar. Entonces, ¿qué significa? Creo que Isaías lo define muy bien. Escuche Isaías 53:4. ¿Qué significa al que lo hizo pecado? Por nosotros lo hizo pecado. Escuche Isaías 53:4. Ciertamente, hablando del Mesías que iba a venir, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue, escuche, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él no debió morir, Jesús no debió morir, pues era sin pecado. Él no murió por sus propios pecados, sino murió por mis pecados. No por sus propios pecados, sino por mis pecados. Atienda, Dios trató, atienda esto por favor, se lo ruego. Es de vida o muerte. Escuche, Dios trató a Cristo como si fuera un pecador. Y no solo eso, Dios trató a Cristo como si hubiera tomado el pecado de toda la gente que alguna vez creerían en Él. Es decir, el pecado total de los suyos se lo cargó a su cuenta. Es como que, escucha esta ilustración, mucha gente gasta en la tienda y usted tenga una tarjeta de crédito y a usted le cobren todos los gastos de la gente en su tarjeta. Usted no gastó, pero pagó todo. ¿Qué tal amor de Dios por los suyos? ¿Qué tal amor de Dios por los suyos? Si usted quiere aceptar esta invitación, la mejor invitación de su vida, tiene que entender 4 palabras claves de 2 Corintios 5:21. Primero, sustituto. Segundo, planificador. Note el verso 21b, esto es emocionante. El planificador. Escuche, al que no conoció pecado, aquí va, por nosotros lo hizo pecado. ¿Puede ver la frase clave aquí? Atienda bien, estudie bien conmigo. ¿Cuál es la frase clave aquí? Lo hizo. Escuche, lo hizo. Tiene que subrayar eso. Lo hizo. Ahora, si usted es un estudioso correcto, la pregunta que surge es, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Mire el contexto inmediato, verso 20, al final. Reconciliados con Dios. Escuche lo que estamos concluyendo. Por el amor de Dios, escuche lo que estamos concluyendo. Reconciliados con Dios, dice el verso 20 al final. ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue el autor del plan? El mismo Dios. Atienda a esto y sujétese bien a su asiento. Atienda bien. No hay nada que el hombre pueda hacer para reconciliarse con Dios. El plan es de Él. No hay nada. Por favor, escuche. No hay nada que el hombre natural pueda hacer para reconciliarse con Dios. ¿Y qué hace el ser humano? ¿Qué hace?
¿A qué se dedica entonces? Inventa su propio sistema de justificación. Y quizá usted ha inventado su sistema de autojustificarse con Dios, diciendo, bueno, yo no soy tan malo. Soy buena gente. Mis obras son buenas. Ayudo a los pobres. Hago obras de caridad. Esos son sistemas propios de justificación. Pero nada de eso le haría atravesar el plan de Dios. El hombre, escucha, está incapacitado. El ser humano está tullido para agradar al que hizo el plan. ¿Por qué? Respuesta, Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. No podemos agradar al que hizo el plan, Isaías 64:6. Pablo, hablando de lo mismo, dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo, ¿cuántos? Ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún las hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Piense conmigo. ¿Quién sería? Piense conmigo esto. ¿Quién sería los más adecuados para inventar un sistema religioso que pueda reconciliar al hombre con Dios? ¿Quién sería el más adecuado en toda la historia? ¿O el grupo más adecuado en toda la historia para colocar o inventar un sistema religioso que pueda reconciliar al hombre con Dios? ¿Quién sería? ¿Habrían sido quiénes? Los judíos. ¿No le parece? Piense lo que le digo. ¿Quién hubiera sido el grupo que inventaría un sistema para reconciliar al hombre con Dios que sea eficiente? Bueno, ¿quién sería? Los judíos. Los judíos. Ellos recibieron mucho de Dios. Romanos 9:4 dice lo siguiente, solamente anótelo. Miren lo que recibieron. Son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ellos recibieron mucho de Dios, según Romanos 9:4. Ahora Pablo en Romanos 10 indica en el verso 3 lo siguiente: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Nadie puede, mis queridos, llegar a reconciliarse con Dios por su propio sistema. ¿Quién más que Dios para decir cómo debe ser? ¿Quién más que Dios para decirnos cómo se satisface su ira ante el asqueroso pecado nuestro? ¿Quién más que Dios? ¿Quién más que Dios? Dios inicia, escucha esto, Dios opera, Dios aplica la reconciliación. Inicia, opera y aplica. Él es todo por todo. Él es el alfa y el omega. Él es y para Él es y todo es para su gloria. Es Él todo. Es Dios quien concibe el plan y lo ejecuta, pues su naturaleza, y esto me encanta, es salvar. Su naturaleza es salvación. Dios muestra su amor al pecador diciéndole la verdad. Ven a mí. Ven a mí. Pues Él sabe que es la única alternativa. Atiéndame. Dios fue el que colgó a Cristo en el madero. No los romanos, no la turba judía, no Pilatos. Fue el mismo Dios. Juan 3:16, usted lo sabe, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El paralelo está en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo puede ser que el Santo Hijo de Dios vaya a la cruz por la vida putrefacta de hombres que vendrán a Él? ¿Cómo puede ser? Y encima los reviste de su justicia por medio de la fe en Cristo. Escúcheme bien y no olvide esto. Dios ama al mundo en el sentido de advertencia al confrontarlos con su verdad. Quiero repetir eso. Dios ama a este mundo advirtiéndoles y confrontándoles con su verdad. Escuche, fuera de su plan no hay salvación. Si alguien aquí no se ha reconciliado con Cristo
Yo quiero decirle cuál es su fin. Se lo digo con la autoridad bíblica. Es la condenación eterna, es el infierno. No importa cuántas velas le coloquen. No importa cuántas ceremonias hagan. No importa cuán buena gente cree que es usted. Si no ha habido una reconciliación en el modo de Cristo, usted va al infierno. Al infierno. Solo Dios puede decir cómo satisfacer su santidad, y es solo a través de su Hijo Jesucristo. Ese es su plan de reconciliación. No hay otro. Es sumamente objetivo, único y concreto. En Romanos 3:23, escuchen lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, me encanta esto, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso. Lo colocó como propiciación, como sacrificio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Gratuitamente. ¡Qué invitación, eh! Gratuitamente. No tiene que pagar nada. Venir a Él arrepentido, sabiendo que usted está perdido. Eso es magnífico. Dios pone en la cruz a Jesús para que usted, si es de Él, sea libre del pecado. Este método, el mundo, escuche, lo considera estúpido. Este plan de Dios, al que lo hizo pecado, ese plan, el mundo lo considera estúpido. ¿Sabe usted? La gente se burla del plan único de Dios para que el hombre sea reconciliado. No es tanto así. O sea, si soy buena gente, si no le hago mal a nadie, voy al cielo. La gente piensa que el plan de Dios único es estúpido. Es estúpido. El mundo pervertido se burla. El mismo Papa dice que no sabe por qué Jesús fue a la cruz. Algunas religiones dicen Jesús fracasó en la cruz. Pablo, hablando de esto, dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Esta cruz es poder de Dios. Poder. Señor, ¿por qué lo planificas así? El apóstol Pablo contesta por el Espíritu Santo en 1 Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El plan de Dios enloquece la sabiduría del mundo. En Romanos 5:12, quiero que lo vea usted. En Romanos 5:12 dice esto: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí está el resumen de tu vida y de mi vida según el plan de Dios. Escucha, según el plan de Dios, el resumen de tu vida y mi vida. Hay dos representantes de la raza humana, Adán y Cristo. El pecado entró ¿por qué hombre? Respuesta, Adán. El pecado de Adán fue imputado, escuche esto, término judicial, imputado a todos los hombres. Como cuando perteneces a un equipo de fútbol y haces trampa en el partido, no solo te multan a ti, sino también a quién multan. A todo el equipo. Eso es. Ahora, todos los que creen en Jesús, todos los que vienen arrepentidos a Él, son de la misma manera imputados con la justicia de Cristo. Pregunta, ¿usted estuvo en la cruz? ¿Usted fue a la cruz? ¿Sí o no? No fue. Pero esa es la forma de Dios. Ese es el plan de Dios. Si usted viene a Cristo, es como si usted hubiera estado en la cruz. Ese es el plan. O sea, este verso es el resumen de tu vida. Romanos 5:12. O estás en Adán y caminas al infierno por nacer, o estás en Cristo, vida eterna y plenitud con Él. Escúchame bien, hay solamente dos caminos. Usted tiene una encrucijada. Y esto hay que aclararlo bien, porque a veces en el ambiente cristiano buscamos muchos caminos, muchas oportunidades, muchas formas, a tu modo. ¿Cómo te gusta Cristo? ¿Cómo te gusta Cristo? ¿Cómo te gusta Cristo? No hay cómo te gusta. Hay una sola forma. Solo Él, a su modo. Por la fe. Por la fe. Dios es el único que realiza y ejecuta el plan. Si usted quiere aceptar esta invitación,
necesita entender estas 4 palabras de 2 Corintios 5:21. Sustituto, planificador, en tercer lugar, beneficiarios. Note otra vez 2 Corintios 5:21. Al que, mire la parte C, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ya lo vimos, ¿para qué? Nosotros, están ahí en su Biblia. Para que nosotros, deténgase ahí, ¿quiénes son nosotros? Nosotros, no pues. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros, no pues. ¿Quiénes son nosotros? Esto es magnífico. Nosotros somos, mire el texto. Nosotros somos del verso 20. Nota el verso 20. Así que somos embajadores. Nosotros son los nosotros del verso 19b. Mire el verso 19. Y nos encargó a nosotros, la palabra de reconciliación. Nosotros son los nos del verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿quiénes son nosotros? Ya sé, son los somos, son los nosotros, son los nos. Qué bien. ¿Quiénes son los nosotros? Escuche 2 Corintios 5:17. De modo que, si alguno está en Cristo, ahí están nosotros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quiénes son nosotros? Solo los que están en Cristo. Los que se han sometido, escuche esto, sometido a su palabra, los que no gobiernan su vida, los que han sido limpiados totalmente por el poder del Espíritu, o sea, los que aman su palabra, 1 de Juan 2:4. Si usted me está escuchando y no ama obedecer la palabra de Dios, si usted no quiere odiar lo que Dios odia o amar lo que Dios ama, usted está sin reconciliación. Por favor, escúcheme bien, y creo que esto clarifica muy bien. Si usted no ama su palabra, usted no ha reconciliado su vida con Dios. Si usted no ama su palabra, escúchame bien, no ha reconciliado su vida con Dios. No lo ha hecho. No lo ha hecho. El termómetro está en su palabra, amados. El amor por su palabra es el amor por Cristo. No se mienta. Si a usted le importa muy poco estudiar la Biblia, si le importa muy poco los parámetros bíblicos, usted no se ha reconciliado con Dios. Usted está sin reconciliación y por ende en desesperanza. Si usted es sincero en su corazón, si hoy no escucha esta advertencia, va a seguir con el mismo vacío en su corazón. Con toda su aparente piedad, con toda su aparente religiosidad, va a seguir con desesperanza. Así hoy se haya comprado un yate, o la gente lo aplauda, o tenga un gran empleo, o sea un futbolista o cantante famoso, usted está desperdiciando su vida. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿Qué aprovecha? Venga a Cristo hoy. Venga a Cristo hoy de verdad. Este llamado claro y contundente, desde que se abrió la iglesia en Pentecostés, es el mismo llamado de poder absoluto que transforma la vida de la gente, que quita el vacío en el corazón, que coloca un poder sobrenatural para afrontar esta vida. Venga a Cristo y reconcíliese hoy. Si usted quiere aceptar esta invitación, la mejor invitación, tiene que entender estas 4 palabras de 2 Corintios 21. Sustituto, planificador, beneficiarios. El último, resultado. Note el verso 21 al final. Al que no conoció pecado, ya lo vimos. Por nosotros lo hizo pecado, ya lo vimos. Para que nosotros, ya lo vimos, fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabe cuál es el resultado de estar en Cristo? ¿Sabe cuál es el resultado de la reconciliación? Esto es simple, pero profundo. ¿Están listos? Escucha el resultado. ¿Están listos? Escuche. Que Dios lo ve justo. ¿Cómo? El Dios 3 veces santo, el impecable Dios, el que su mente es puro,
el que solamente puede recibir a gente santa, perfecta como Él. O sea, nadie puede entrar al cielo. Él, el 3 veces santo, el que Isaías lo vio en el trono y dijo, maldito soy porque me voy a morir, es santidad pura y yo veo su rostro, yo veo su trono, me voy a morir. El 3 veces santo Dios, si te reconcilias con Él, ese santo Dios te ve justo. Eso es real esperanza. Eso es real gozo. Dios me ve limpio. ¿Qué? Oh, esto es vida. Esta es la más grande invitación que podamos tener. Ven a reconciliarte con Dios. Con razón el salmista decía esto en el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Eso trae real esperanza, amado. La gente está viviendo en desesperanza. Nuestros amigos, familiares están viviendo en desesperanza. El mundo padece desesperanza. La única forma de tener esperanza real, bajo los parámetros correctos y la argumentación correcta y la plataforma absoluta, es por la reconciliación con Dios. No hay otra forma. Eso trae real esperanza, pues a pesar que el mundo se despedace, usted estará seguro en los brazos del Dios Todopoderoso. La mejor invitación que puedes recibir en tu vida es hoy, escuche por favor, hoy, reconcíliese con Dios. Hoy, mañana no hay seguridad en mañana. Escúcheme, amigo, escuche los que nos han venido a visitar. No hay seguridad mañana. Hoy puede morirse. En un instante se puede acabar su vida. Este puede ser el último mensaje que usted escuche. Hoy, reconcíliese con Dios. Jorge, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo hago eso? Arrepiéntase. Dígale en su mente que quiere dejar su pecado, que quiere ser transformado. Usted sabe bien de qué estoy hablando, que quiere comenzar una nueva vida. Sin arrepentimiento no hay reconciliación con Dios. Deje su orgullo, su apestoso orgullo, y venga a Cristo esta misma noche. Reconcíliese con Dios. La mejor invitación que nos ha encargado Dios a los suyos es decirle a la gente, se los rogamos, reconcíliense con el Dios Santo hoy mismo. Hoy mismo. Padre, gracias te doy por esta oportunidad que me das. Y oro en el nombre de Cristo para que corazones endurecidos por el pecado esta misma noche reconozcan su necesidad de venir a reconciliarse contigo antes que sea demasiado tarde. Padre, que hoy mismo despedaces toda muralla de pecado, de justificaciones propias, y vengan ante ti, Señor, así como un esclavo viene a obedecer a su amo.